Por tu palabra, ponemos una vez más nuestro corazón delante de tu palabra, pidiéndote que tú le des luz, nos abras los ojos para ver las maravillas de tu ley y sigas transformándolo. En el nombre de Cristo, amén. Ok, pues nos quedamos en el verso 45. Lo que vimos la semana anterior fue prácticamente todo el capítulo número 20, fue la historia de la rebelión del pueblo de Judá, ¿no? de los israelitas que habitaban en el reino del sur. Pero ahora va a comenzar una serie de juicios, va a continuar con una serie de juicios hacia Judá, y lo va a hacer de una manera muy interesante, ¿no? Así que vamos a comenzar en el verso 45, lees conmigo, dice Ezequiel 20:45. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev: oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en todo árbol verde, consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verán toda carne que yo, Jehová, lo encendí. No se apagará. Entonces lo que vemos aquí es una parábola. Yo le puse como nombre la parábola del bosque consumido, aunque a lo mejor ahí en tu Biblia dice profecía contra el Negev, ¿no? Pero ¿por qué es esto? Es una parábola. ¿Sabes qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia que se coloca en el texto a la par de una historia verdadera o de una verdad que quiere transmitir el autor, para poder explicarla más fácilmente, para llegar a tener una profundidad o una comprensión. Entonces es una parábola, y Jesús usaba muchas parábolas, ¿no? Ahora, no porque sea una historia ficticia significa que lo que está diciendo o la verdad que está explicando sea ficticia también, o sea solamente metáforas. No, sino que esta historia sí habla de algo que Dios quiere decir de veras, ¿ok? Entonces, qué importante es el uso del lenguaje literario en estas cosas, ¿no? Nos ayuda a entender muchas cosas. Entonces, es una parábola y se entiende muy sencillo. Cuando Ezequiel escuchó esto, era fácil de entender y fácil de decir la parábola, y al que escuchaba también le era fácil entender, y sobre todo si eras del pueblo de Judá. Entonces, así como una parábola, número uno, el bosque del Negev, del que hace alusión ahí, que también se le llama el área del sur o la parte austral, se refiere a Judá, a Jerusalén, ¿ok? En esta parte de Judá, en la parte sur de Judá, había un bosque que era el bosque del Negev, ¿no? Que era una parte boscosa, pero cuando habla de esto se refiere a toda esa zona de Judá, donde vivían los judíos, los del reino del sur, Judá. Ajá. Y obviamente también habla de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Entonces está refiriéndose otra vez a Judá. Si recuerdas del capítulo 13 al 24 de Ezequiel, habla de juicios contra Judá. Y el bosque es Judá. El que está encendiendo, si te puedes ver aquí, hay una especie como de enemigo que entra a prenderle fuego a este bosque, en esta parábola. Este, entre comillas, enemigo, realmente es Dios. Ahora, al rato te voy a decir por qué se presenta él como el enemigo de Judá, ¿ok? No te adelantes y no te saques de onda. No significa que él sea el enemigo de su pueblo, ¿ok? Pero sí va a estar en contra de su pueblo por una serie de cosas que cometió el pueblo. Pero no es realmente un enemigo, pero aquí en esta parábola se presenta así, como alguien que está en contra de ellos. Y está prendiendo un fuego en contra de este bosque. Entonces este fuego habla del juicio, de una devastación, de una destrucción a Jerusalén. ¿Contra quiénes? Contra los árboles del bosque. ¿Los árboles del bosque quiénes son? Pues son los habitantes de Judá o de Jerusalén, ¿ok? Y habla de árboles verdes y secos. ¿Lo notas ahí? Entonces puede referirse a tres cosas: a grandes y chicos, o a aquellos que están listos para ser juzgados versus los que no están listos para ser juzgados, o los culpables del juicio versus los que son relativamente culpables o inocentes incluso del juicio. Lo que quiero decirte con estas tres posibilidades es que en este pasaje, cuando se refiere a árbol verde y seco, se refiere a todo habitante del pueblo de Judá. Todos los habitantes van a sufrir la devastación causada por el reino de Babilonia, ¿okay? Bueno,
Y desde el sur al norte, le llama ahí en el verso 47. No habla de dirección, no es que vaya a empezar el juicio del sur al norte, sino que hace referencia de toda la totalidad de la región de Judá. Todo va a ser devastado. Y también dice en el verso 48 que verá toda carne. Toda carne verá que yo, Jehová, lo encendí. O sea, será un juicio tan fuera de lo común que será evidente para todos que quien lo hizo es Dios. Ok, entonces, esta parábola era sencilla de entender siendo judío. Entonces, de eso no hay problema, de eso no debate Ezequiel, sino que Ezequiel se queja de algo en el verso número 49. Dice, y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? ¿Qué está diciendo Ezequiel? Es una queja. Te lo voy a parafrasear. Le está diciendo, cuando yo les anuncio cosas me dicen que lo que estoy diciendo solamente son parábolas. ¿Qué quiere decir Ezequiel en esta queja? Quiere decir probablemente dos cosas. Probablemente se refiere a la palabra parábolas con enigmas. Eso puede ser posible. Es decir, lo que está diciendo es, ellos todo el tiempo me están diciendo que lo que les digo son puras cosas difíciles de entender. Es un enigma, algo que no se logra entender. Pero por otro lado también la palabra parábola tenía que ver no con cosas difíciles de entender, sino con cosas difíciles de creer. Es decir, decían, dice puros cuentos. Por eso en algunas versiones, cuando lees este pasaje, se le acusa a Ezequiel de, es que es un charlatán, nos viene a contar puros cuentos. Cualquiera de las dos posibilidades es correcta respecto de este pasaje. Por eso Ezequiel se queja con Dios y le dice, mira, me está diciendo que les digo puros cuentos, que soy un charlatán, o que digo puras cosas difíciles de entender. Pero el punto de esto no es tanto la queja de Ezequiel. Yo lo que vi es que lo que es importante o notorio de resaltar aquí es el rechazo hacia Ezequiel. Están rechazando a Ezequiel, no porque lo que dice sea difícil de entender o de digerir, o porque las cosas que él contara fueran puros cuentos, fueran cosas inventadas. No, sino porque lo que decía Ezequiel los confrontaba con su realidad, su pecado, y no estaban dispuestos a escuchar lo que Ezequiel decía. Encontré este comentario en el comentario de David Guzik, que me pareció impresionante y dije, se los voy a decir. David Guzik hace referencia a otro estudioso y dice, para el corazón no dispuesto, cualquier mensaje de Dios es difícil. Qué interesante comentario, ¿verdad? Para el corazón no dispuesto, cualquier mensaje de Dios es difícil. ¿Difícil de qué? Difícil de entender, difícil de incluso leer o incluso difícil de escuchar. Es difícil de creer, es difícil de recibir, es difícil de estudiar. Eso pasa cuando uno no tiene un corazón dispuesto. Y me parece muy acertado este comentario, ¿verdad? Y así pasa de varias formas en nuestras vidas. No sé si a lo mejor alguna vez has batallado con escuchar el contenido de cierto libro. No te pasa ese libro, es difícil de digerir. O no solamente de digerir o de leer o de escuchar, sino es difícil de poder entenderlo. Y tú dices, ay no, qué pesadez, ¿no? O sea, no quiero. O cuando llega alguien y te dice algo acerca de la Biblia y para ti es difícil de recibir lo que te están diciendo. O de entenderlo, de estudiarlo, de analizarlo. Pero ¿sabes qué? La raíz de todo esto no tanto es el contenido. No es que la Biblia sea difícil de entender, o sea difícil de leer, o sea difícil incluso de estudiar o de analizar. El problema de todo esto no es la Biblia. El problema de los mensajes no son los mensajes de Dios, es nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces no está dispuesto a recibir lo que Dios nos dice. Y por eso cuando venimos y leemos pesadamente, escuchamos pesadamente, con ganas de decir, mejor me hubiera quedado a ver mi serie de Netflix.
O mejor me hubiera ido al cine. O cualquier otra cosa. O cuando alguien te dice algo y te volteas y dices, ya voy a empezar, ¿verdad? Ya me va a volver a decir. Y alguien te dice un versículo y es duro. Pero todo esto es el corazón del hombre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el texto? Entonces, ¿sabes? Creo que es un llamado a ver si yo estoy teniendo esa actitud de la palabra de Dios, ya sea escuchada, leída, o también cuando se me exhorta con la palabra de Dios y que yo no quiero recibir eso, o no me gusta, o no estoy dispuesto simplemente. Pero el problema, te decía, es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces no lo leemos o no queremos porque nos confronta con nuestro pecado. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no son palabras fáciles. Déjame decirte que si a lo mejor veniste a escuchar la Biblia con la expectativa de, es que la palabra es bien hermosa, no, puro amor y puras cosas así. Sí, hay cosas así, pero hay cosas que Jesús nos dice que no son nada sencillas de recibir. Y así es la palabra, y tiene que ser así, porque esas cosas difíciles que Dios o que Jesús nos dice son precisamente para arrepentirnos y dejar lo que está mal, lo que nos está llevando a la muerte, que es el pecado. Quiero llevarte a Mateo 13. Jesús mismo también habló de la dificultad de entender la palabra de Dios. Qué interesante. En Mateo 13 dice el verso 10. Después de que Jesús dio la parábola del sembrador, ¿te acuerdas de la palabra del sembrador? En esta ocasión no la voy a leer, pero sí voy a hacer alusión a ella, ¿no? Que dice que empieza a decir, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y una parte cayó junto al camino, ¿no? Pero llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, pero la luz del sol la quemó. Y otra parte cayó entre espinos, pero la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y 100 por uno, ¿te acuerdas? Ok, si no, léelo en casa. Pero no le explicó. Y en el verso 10 dice que se acercaron los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este pasaje está impresionantemente fuerte. Lo que está diciendo Jesús es lo mismo que está preguntando Ezequiel. Lo que está diciendo en primer lugar es que él, cuando dice las parábolas, es porque está buscando la respuesta del corazón del oyente. Eso es lo que está buscando Jesús. No nos los está dejando tan fácil, porque lo que quiere Jesús es que nosotros vengamos a buscar la palabra de Dios y a tratar de entenderla, porque lo que está buscando Él no es inteligencia ni mucho menos. Lo que está buscando es una intención, una necesidad de buscarlo a Él. Él está queriendo ver en nosotros este anhelo. ¿De qué? Nuestro anhelo de ser sanados, restaurados, regenerados, que en verdad queramos ser perdonados, que en verdad queramos a Dios, que en verdad lo anhelemos a Él y a su palabra, que en verdad reconozcamos que tenemos una necesidad de salvación, de regeneración, de restauración, de transformación. Pero cuando uno responde, mejor vamos a leer otro libro, o mejor vamos a otro lado, o mejor lo que sea, que estamos demostrando que no nos importa absolutamente nada de eso, y que no estamos reconociendo ninguna necesidad de parte de Dios, de nuestro corazón. Creemos que estamos bien, ¿no? Y por eso es que Jesús lo pone así, ¿no?
Por una parte es, ok, si no lo quieres saber, entonces, pues ok, está bien. Nada más quédate con la pura parábola y listo, ve, sigue con tu vida. Y hasta eso es una medida de cuidado a tu corazón y a mi corazón, porque al que mucho sabe, mucho se le demandará. Entonces, hasta en eso, Dios nos guarda. Si no entendemos algo, no nos va a juzgar por eso. Ahora, eso de ninguna manera es un pretexto para decir, pues entonces si al que mucho sabe, mucho se le demanda, entonces mejor me voy a quedar bien ignorante para que no se me demande nada, ¿no? Pero no, eso no es la intención. Porque si sabes poco, con eso poco que sabes, con eso te va a juzgar el Señor, con eso te va a llamar a cuentas. Así es que no, tampoco tenemos pretextos. Y aparte, si tenemos poco, si sabemos poco, eso también se va a ver reflejado en nuestra vida. Porque si conocemos poco de Jesús, entonces nuestra vida va a reflejar eso. Una necesidad impresionante. Así es que no está para nada recomendando la ignorancia o algo así. Pero te decía, lo que está diciendo aquí Jesús con esto es, habla en parábolas para que nosotros vengamos al Señor. Ahora, cuando mostramos intereses, a ver, ¿qué quiere decir esto? Ahí el Señor abre su palabra, nos muestra lo que quiere decir, nos abre el entendimiento, nos revela su palabra para que podamos entender lo que realmente está diciendo. Pero ¿sabes? Cuando nos revela su palabra, también nos va a confrontar con su palabra. Y te decía, nos va a ayudar a entender, pero también nos va a hablar. Nos va a confrontar con lo que estamos haciendo. Y ¿sabes? No hay uno, ni siquiera cristiano, y mucho menos cristiano, no hay uno que no tenga algo de qué ser confrontado. Mientras vivamos en este mundo terrenal y en este cuerpo, todos tenemos algo de qué ser confrontados. ¿Ok? Pero hay una promesa bien bella aquí, porque cuando dice Mateo 13, verso número 11 y 12, dice que cuando tenemos la intención de buscarle, entonces Él va a revelar los misterios del reino de los cielos a aquellos que los buscan. Es algo increíble. Dios esas cosas que luego te preguntas, pero ¿qué dice Dios al respecto, no? ¿Qué querrá decir Dios? ¿Cuáles serán sus propósitos? Y sus metas, y sus planes, y su mente, y su corazón, y todo eso te lo deja ver. Te revela todo de Él. Entonces me encanta porque se muestra tal cual es en nuestras vidas. Pero también en el verso número 12 dice que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, si tú tienes el anhelo de buscar y la disposición de escuchar la palabra de Dios, Él te va a dar más interés, te va a dar más memoria para memorizar tus versos de navegantes, te va a dar más entendimiento, más actitud, más anhelo de buscarlo, más fervor por la palabra. Eso va a ser Dios. Pero al que no, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces, qué interesante, porque lo que vemos en el pueblo de Judá es que ellos absolutamente rechazan a Ezequiel y rechazan la palabra de Dios. Y entonces les va a ser quitado todo. Y literal, porque nos van a llevar a Babilonia, ¿no? Entonces, qué fuerte. Pero entonces esto nos enseña más bien a venir con el Señor a tener el anhelo por escuchar la voz de Dios. Y tratar de entenderlo, y Dios te va a abrir tu corazón. Siempre cuando venimos con la Biblia decimos, no, es que es bien difícil de entender. Realmente no, Dios te va a abrir su palabra a tus ojos y a tu corazón. Tú necesitas tener el anhelo y Él se va a encargar de abrir tu mente y tu corazón para que entiendas lo que quiere decirte. Entonces no hay métodos. No hay como, mira, para que entiendas la Biblia te tienes que primero echar el curso número 1, 2, 3 y así. Y después, entonces esto, y después ya que seas pastor, entonces lo vas a entender. No. Solamente ten el anhelo y Dios te va a revelar su palabra. El Salmo 119, 18 me encanta. Dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así de sencillo. Yo no veo otra forma. Yo te voy a ser sincero, estaba estudiando para enseñar este pasaje y le decía al Señor, veo lo mismo de todo el libro. O sea, veo lo mismo del capítulo 13, del 14, son por juicios y juicios y juicios y juicios y juicios. Señor, en verdad,
no entiendo qué quieres decir, o sea, no entiendo qué me quieres decir a mí, ¿me puedes ayudar? Y ahí estoy. Y de repente fue como, ¿what? O sea, no me revelan las cosas porque no tengo el anhelo de conocerte, Dios. Hasta a mí me habló Dios en eso. Entonces, déjame decirlo así, también Dios quiere hablar de tu vida, ¿vale? Bueno, entonces es eso. Ahora vamos a regresar a Ezequiel. Entonces creo que la aplicación es, no seamos como los del pueblo que no quieren escuchar porque no quieren ser expuestos, porque no quieren ser confrontados, ¿no? Al contrario, seamos como Ezequiel, que quiere entender al Señor y quiere servir al Señor. Pero si podemos decirlo de una manera también un poco más sencilla, más coloquial, Ezequiel se está quejando y Dios a través de todo este capítulo 20 le va a decir, mira, en vez de quejarte, haz esto. Capítulo 21, verso número 1. Vino a mí palabra de Jehová. Esto no está desconectado, es una respuesta de Dios, ¿ok? Entonces dice el verso número 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Habla de los santuarios paganos. Verso 3. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío, por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Ahora hay una segunda metáfora o parábola. Ahora está poniéndose Dios como un guerrero enemigo del pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo aquí, como alguien que tiene una espada, que es un guerrero que está atacando a su propio pueblo. Pero ¿por qué es que Dios se coloca así? ¿Por qué se tiene esa actitud? Porque ellos son los que están en contra de Dios realmente. Dios no es que quiera la enemistad contra su pueblo, lo que pasa es que ellos no se arrepienten, siguen rebelándose. ¿Te acuerdas del capítulo número 20? Todo el tiempo, una historia de 850 años de rebeldía. ¿Qué le llamarías eso? ¿Amistad? No, eso es rebelión. Por eso entonces Dios dice, ok, tú estás en contra de mí, entonces yo soy tu enemigo. Pero simplemente es algo que ellos mismos cosecharon. Ahora, se está poniendo muy intenso, porque le está diciendo, yo soy un guerrero. Así que tú no quisieras encontrarte a Dios como un oponente, como un guerrero. O sea, la descripción, voy a sacar mi espada y voy a cortar y voy a matar a todos. Es lo que está diciendo, los voy a juzgar a todos. Entonces está muy intensa la parábola que está poniendo aquí Ezequiel. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de Ezequiel? En vez de quejarse, le dice en el verso 6, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará, todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Lo primero que le dice Dios a Ezequiel, primeramente le dice a él, ¿sabes? Gime. O sea, eso de gemir significa duélete. Duélete por el quebranto que va a venir con tu pueblo. Duélete, llora, gime. ¿Sí? Cuando uno está triste y abatido, eso es lo que uno hace, ¿no? Esos lamentos que uno hace en lo secreto, ¿no? Como cuando regañas a tus hijos chiquitos, ¿no? Que el sentimiento es tanto que no te lo puedes contener. Y lo que le está pidiendo a Ezequiel es eso. O sea, muchas veces, familia, tú entiendes la palabra, Dios te ha abierto los ojos para que entiendas las parábolas, las verdades y los principios de Dios. Y sabes que viene un juicio en contra del mundo y más aún todavía en contra de tu familia y tus seres queridos. Y uno pasa por la vida como si nada, como si no te importara o como si no te doliera. Y lo que dice aquí el Señor, no. Si a ti te ha abierto los ojos el Señor, duélete por ellos. Duélete por tu país, duélete por el mundo en el que vivimos. No es como para estar todo el día de fiesta y alegre y como si nada estuviera pasando. Digo, no significa que no puedas tener gozo en tu vida cristiana, pero el punto es que muchas veces pasamos así, pues, sin sentir absolutamente nada. Hasta pensamos, con que yo esté bien, ¿no?
Pues yo ya creo, pues allá tú, ¿no? Allá él, que haga lo que haga. Pero no, ese es el corazón de Jesús, ¿no? Él se duele por los que se pierden. Él no quiere el castigo del impío, ¿te acuerdas? Entonces, eso nos llama a ser. Empieza a identificarte con la devastación espiritual que les viene a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora también le dice, y diles una noticia, esta noticia que escuchaste, que cuando llegue este enemigo guerrero en contra del pueblo, va a devastarlo por completo, va a matar a todos. Entonces, en el verso 8, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces aquí viene la noticia que le tiene que anunciar a los judíos. Dice, la espada está afilada y también pulida. Ahora, ¿de qué habla esto? O sea, cuando un guerrero salía a la batalla, lo primero es, ibas con el afilador, no. Ibas con un afilador profesional, te afilaba tu espada. ¿Has visto estas personas profesionales que se encargan de afilar cuchillos? Que hasta hay reels de eso, impresionantes, ¿no? O sea, dices, pasa así y corta todo, ¿no? Está afilada la espada, está pulida. ¿Has visto esas espadas samuráis? No sé, ¿alguna vez has tenido como inquietud de eso? Pero las dejan excelentes, o sea, no solamente afiladas, sino están perfectas, impecables. Y ya cuando están listas, se las entregan al guerrero. ¿Qué significa? Está lista para que cortes, ¿no? Para que traspases. Y esta espada está garantizada. Entonces, esto que está diciendo el Señor es, el juicio está listo para ejecutarse. El guerrero está armado. ¿Cómo no? Los babilonios estaban por entrar a la ciudad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, dice el verso 10, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? La actitud de todo el pueblo, ¿sabes cuál era? La actitud del pueblo era estar contentos y alegres. Estaban falsamente confiados pensando en que no iba a suceder nada como en las ocasiones anteriores. Y es la misma actitud que tiene la gente el día de hoy, tristemente, en la sociedad, ¿verdad? Porque piensan, han escuchado la Biblia, han escuchado los juicios, no, que el Apocalipsis, ¿quién no ha escuchado del Apocalipsis en este mundo, verdad? Y aún escuchando de eso, ¿qué hacen? No, pues tranquilos, en la fiesta, ¿no? Como si nada fuera a pasar. Pero su confianza, lo que está mostrando aquí es, su confianza en la que están confiando es totalmente falsa. Es como una silla que tiene 3 patas. Se va a caer, ¿no? Y aquí dice en el verso número 10, al cetro de mi hijo he despreciado como a un palo cualquiera. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo, te lo voy a explicar sencillo, hasta los más fuertes o poderosos ha juzgado Dios. Lo que está diciendo es, si ha juzgado a los más fuertes y poderosos, ¿cómo no va a juzgar al pueblo de Judá? Y sí, en la historia hemos visto un chorro de juicios. Hemos visto cómo Dios ha juzgado a reyes poderosos anteriormente. Ha juzgado a un buen de reyes que habitaban en la región de Israel. A Faraón en muchas ocasiones. Y en la historia vimos cómo ha juzgado a el rey de Babilonia, a los griegos, a los asirios, a los romanos, etc. O sea, ha juzgado a reyes muy poderosos. Cuando yo leí esta parte también, incluso hasta pensé, oye, o sea, Dios el Padre incluso juzgó a Dios el Hijo por nuestros pecados. Si hay alguien poderoso, es el Hijo de Dios. Y Él recibió la ira del Padre. Lo que está diciendo esto es, o sea, ustedes están creyendo que no voy a juzgarlos, pero he juzgado hasta mi propio Hijo en la cruz. Es que interesante, ¿no? Porque el día de hoy eso se puede trasladar al día de hoy así, tal cual. La gente tiene una falsa expectativa de que no van a ser juzgados, pero si a su mismo Hijo Jesús le juzgó en una cruz, siendo lo que más quería, ¿cómo no va a juzgar a un mundo que está en rebeldía en contra de Dios sin arrepentimiento? Ok, pero dice en el verso número 11, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador.
Y le dice a Ezequiel: clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque este será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel, caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, o sea, golpéate las piernas, es lo que está diciendo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Entonces lo que le dice Ezequiel es: clama, o sea, no solamente gime, identifícate con ellos, duélete por ellos, lo que está diciendo: ponte a orar, Ezequiel. Ponte a orar, clama a Dios, porque viene el juicio. Entonces, así como es, familia, ponte a orar por tu familia, ponte a orar por tus hijos, ponte a orar por tu esposa o por tu esposo, ponte a orar por tus amigos, ponte a orar por tu ciudad, ponte a orar por tu país, por el mundo. Ponte a orar, porque es la manera en cómo nosotros podemos interceder por ellos. No solamente dolernos, orar. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es el medio a través del cual intercedemos. Por eso nos anima en Santiago: cualquiera que haga volver a un pecador al arrepentimiento ha salvado un alma. Así es que, ¿sabes? Muchas veces perdemos el tiempo, por decirlo así, porque sabemos que las personas van al juicio, pero no estamos orando. Incluso dices: me duele. Pues sí, pero no oro. Tenemos que orar, no solamente llorar por ellos, orar por ellos, ¿vale? Y es para salvación, es para arrepentimiento. Ahora, entre cristianos, eso no es para... Sabemos que los que hemos creído en Jesús y los que estamos rindiendo nuestra vida al señorío de Jesús, que estamos diciendo: gobierna todo, Señor. Bueno, somos salvos por gracia a través de la fe, pero también tenemos cosas de que arrepentirnos. Y si vemos algo en un hermano creyente que no se ha arrepentido, debemos llorar y orar por ese hermano también. Ok, ahora, continuando aquí el punto, lo que le está diciendo en el verso 3 es: ¿y qué si la espada desprecia aún el cetro? Lo que está diciendo aquí es: si la espada despreció al cetro, pues ahora mucho menos ellos tienen la posibilidad de ser salvos. Es decir, si Dios juzgó hasta los más fuertes y no tuvieron posibilidad, tampoco el pueblo de Judá, que son solamente meras ramitas en el bosque, van a tener posibilidad de ser salvas. Entonces, qué fuerte. Así es que debemos ponernos a orar por ellos. Verso 14: tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra. O sea, como una acción así, ¿no? Entonces, chécate, porque dice: y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza de los que traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Está dispuesta para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiera a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. ¿Qué le está pidiendo Dios a Ezequiel? Que haga una señal, como si estuviera haciendo esgrima. Entonces, es una señal. Esto no es algo que tengas que hacer físicamente, ¿ok? Es una señal para el pueblo de los judíos en aquella época. Pero lo que tenía que hacer era esto, como espadachín, samurái, así, ¿no? Con una espada, pero era figurado, era una señal para mostrarle a todos una señal de desafío hacia el pueblo. Cuando uno agarraba una espada y hacía así, estaba desafiando a alguien. Entonces lo que está diciendo Ezequiel es: Dios está desafiándolos a ustedes. ¿Okay? Pero dentro de esto, ¿qué puedo yo rescatar? ¿Sabes? Que lo que tenemos que hacer no es agarrar a la gente y degollarla, ¿no? Así: ¿no te arrepientes? Pues espérate, ¿no? Entonces te voy a hacer la vida de cuadritos hasta que te arrepientes o algo así, ¿no? Sino más bien tenemos la espada de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Y lo que tenemos que hacer es ir y mostrarle la palabra a las personas, porque la palabra va a confrontarlos, va a hacer que ellos mediten en lo que está mal y puedan arrepentirse de eso, que ante el señorío y el poder del Señor digan: no, me rindo, mejor me rindo, ¿no? En vez de esperar un juicio, mejor me rindo ante ti, Señor.
Yo creo que eso es lo más lógico que podría hacer cualquier persona. En vez de tratar de pelear con Dios, en vez de tratar de rechazar a Dios, de hacerla así difícil contra Dios, más bien es, Señor, ya me voy. Prefiero vivir, prefiero rendirme y vivir a estar todo el tiempo rebelándome y morir. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? La palabra, familia. La palabra del Evangelio, el Evangelio de la salvación. Preséntale la palabra a las personas, háblales del plan de salvación de Jesús, ¿no? Y de esa manera van a poder ellos entonces rendirse. Y también hablando entre el grupo cristiano, que te decía que ya no estamos condenados y Dios ya nos ha rescatado y gloria a Dios por eso, pero también cuando tenemos cosas que arrepentirnos, solamente es con la palabra, familia. No hay otra forma en la que tú y yo como cristianos podamos rendirnos en esas áreas en las que luego somos muy rebeldes. No hay otra forma. La palabra es la única espada que nos traspasa el corazón y que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, bueno, y aquí adelante en el verso número 18 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los 2 caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Bueno, rapidísimo. Lo que está diciendo es que le está diciendo a Ezequiel, mira, haz otra señal. Vas a ponerte en una encrucijada y vas a trazar 2 caminos, uno que vaya hacia Rabá y uno que vaya hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia ya venía en camino y estaba detenido en una encrucijada, decidiendo a quién atacar primero, si a Rabá o a Jerusalén. Rabá era una ciudad de los amonitas, que son enemigos de los judíos. Pero si no, el otro camino era Jerusalén. Entonces es como la última oportunidad que tienen los judíos, ¿no? Y les está diciendo, trazas 2 caminos para ver cuál tienen que decidir. Pero acá adelante también lo que hace es mostrarle que lo que está haciendo el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, es recurrir a sus recursos paganos, ¿no? Y en ese sentido está yendo a un recurso de adivinación. Esto no es algo bueno ni bíblico, y por supuesto que eso no le agrada a Dios, pero él es babilonio, ¿no? Entonces es el recurso que él tenía. Ahora, no está diciendo que ese texto, que la adivinación sea verdadera o que sea un recurso bueno, no está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que Dios va a permitir que suceda así. Va a permitir que la señal sea guiada hacia los judíos, pero va a ser una señal mentirosa. ¿Por qué? En el sentido de que no es realmente el adivino o la brujería lo que está guiando a este hombre Nabucodonosor, sino más bien Dios está detrás de toda esta dirección. Por eso no es Dios, no es el adivino el que está haciendo eso. Dios está detrás de eso, pero está permitiendo que sea engañado a través de un adivino. Por eso dice, va a ser como adivinación mentirosa para él. Y acá adelante también dice, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Entonces, qué interesante, porque los va a guiar a los judíos, pero los judíos lo que van a hacer es rebelarse en contra de Nabucodonosor. Y es la historia del rey Sedequías, porque Sedequías, aunque al principio pareciera que va a ser derrotado, se rebela y ataca a los babilonios. Entonces, por eso dice ahí que les hizo solemnes juramentos. Al principio Sedequías juró que se iba a rendir, pero no juró de verdad. Entonces se va a rebelar contra el rey de Babilonia. Pero dice el verso 23, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. O sea que al final,
aunque Sedequías se rebela en contra del rey Nabucodonosor, al final van a apresar a Sedequías y a todos sus gobernantes. Bueno, y él dice en el verso 24: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, o sea, Sedequías, lo está diciendo así, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. ¿Qué está diciendo aquí Dios a Ezequiel? Lo que está diciendo es que ahora, después de decirle a Ezequiel que pues va a venir el rey de Babilonia, va a ser engañado por un adivino, pero detrás de todo esto está Dios, va a atacar Jerusalén, Jerusalén se va a rebelar contra ellos, pero al final van a vencer sobre los de Jerusalén. Ahora lo que está diciendo es, hablando palabras al rey Sedequías, que es el rey de Judá, y le está diciendo a este rey Sedequías: ¿sabes? Vete quitando la tiara y la corona, que eran como una especie de emblemas de realeza. Vételos quitando porque te van a llevar a Babilonia. Eso es lo que está advirtiéndole a Sedequías. Y también abajo dice: y sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿A qué se refiere esto? Algunos piensan que es a el mismo rey Sedequías. Él, en vez de dejarse derrotar por los babilonios, se rebeló contra los babilonios y los atacó, pero Dios lo humilló. Así es que, por eso dice, a lo que se exalta va a ser humillado. Pero a lo humillado va a ser exaltado. Y eso hace referencia más adelante al rey Joaquín o Jeconías, que más adelante él se deja llevar a Babilonia y al final, en la historia de reyes, es exaltado y puesto en la mesa del rey Evil Merodach, rey de los persas. Así es que dice aquí en el verso número 28, para terminar: y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón. Ok, ahora, ¿qué va a decir al final? Ya habló con los judíos, ya habló con Sedequías, ya habló con Ezequiel. Ahora va a ser una profecía contra los amonitas, contra los que habitaban en la ciudad de Rabá, del verso número 20. Entonces les dice, y dice: así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues: la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. O sea, al final lo único que le dice a los amonitas es: aunque el juicio de Babilonia vaya contra los judíos, tú también vas a ser juzgado. Punto. O sea, ya ni siquiera le discute si va a haber salvación o perdón. Es un enunciado de un juicio contra los amonitas. Y bueno, entonces aquí acaba la porción, querida familia. Entonces, lo único que vemos aquí al final, entonces, es que Dios emite ya un juicio contra los judíos, y es el resultado de todo lo que ha venido diciendo en el verso número 21. Pero entonces, ¿qué puedo rescatar, familia? Al final de los tiempos, este mundo realmente va a ser juzgado, ¿no? Lo dicen muchos libros proféticos, ¿no? Pero aquí Ezequiel también hace una alusión a este momento de la época final del juicio final de Dios, ¿no? Comenzando con el día del Señor. El día en que el Señor Jesús vuelva, Él literalmente va a destruir a sus enemigos, a las naciones que se han levantado contra Jesús, y va a comenzar el reino del Señor Jesucristo, y al final del milenio va a ser el juicio final contra todos aquellos que se han rebelado en contra del Señor. Así es que el juicio es algo que va a ocurrir, familia, ¿no? Y debemos de tener siempre la perspectiva correcta acerca de estas cosas. Va a venir un juicio, y es lo que nos pone a nosotros también en perspectiva. Si hemos creído en Jesucristo, hemos sido salvos,
pero no significa que no tengamos que hacer algo el día de hoy, sino que tenemos que ser partícipes de la obra del Señor. Él quiere venir a expandir su reino para que la gente no reciba el juicio de Dios, sino reciba la salvación. Entonces, el día de hoy, ¿qué podemos llevarnos entonces para casa? Número 1, nosotros debemos de buscar la revelación del Señor. No debemos ser indiferentes. Debemos venir a buscar, dispuestos a oír al Señor, a ser confrontados con nuestro pecado, a ser limpiados. Y todo esto no solamente es para nosotros mismos, sino para poder venir con otras personas, interceder por otros y traerlos al Señor. Oramos para terminar. Señor, muchísimas gracias por lo que estamos leyendo en este capítulo. Gracias por tu misericordia, nos has abierto los ojos a muchos de nosotros. Y te pedimos para que tú sigas abriendo nuestros ojos, por favor. Y en verdad queremos agradecerte porque, como decías ahí en Mateo, Señor, somos bienaventurados porque a nosotros nos has abierto los ojos. No sabemos ni cómo ocurrió, no sabemos por qué lo hiciste así con nosotros, pero te agradecemos. Ayúdanos a que esto que nos has revelado podamos también contarlo a todos los que están a nuestro alrededor. Y te suplicamos, Señor, para que pongas en nosotros este dolor por las personas, esta carga por las personas, esta responsabilidad de contarles el Evangelio, de traerlos a tus pies, Señor Jesucristo. Te pedimos eso, Señor, y alcanza a estas personas que están junto con nosotros, cerca de nosotros y que aún no han decidido por ti. Nos ponemos en tus manos pidiendo que tú los salves y los rescates y nos ocupes a cada uno como vehículos para llevar tu amor y tu gracia hacia ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos.